El silencio en la sala de juntas, con paneles de caoba de Hayes Abernathy and Associates, era absoluto, salvo por el pesado tic-tac de un antiguo reloj de pie. Vanessa Lockwood, envuelta en seda negra, hecha a medida que costaba más que la mayoría de los vehículos de lujo, dejó que una sutil y triunfante sonrisa asomara a sus labios carmesí. Había ganado. Richard se había ido, y su vasto imperio inmobiliario era finalmente suyo. Al otro lado de la mesa pulida, los afligidos hijos de Richard la fulminaban con la mirada. Su herencia, supuestamente, se había reducido a la nada. El abogado Benjamin Hayes se aclaró la garganta, ajustándose sus gafas de montura metálica. Pero antes de leer el último testamento de Richard, rompió deliberadamente el sello de cera de un sobre amarillento diferente, uno dejado por la difunta esposa de Richard, Catherine. Todo estaba a punto de cambiar. La lluvia azotaba los ventanales del suelo al techo de la sala de conferencias del piso 64, desdibujando el extenso horizonte gris de Manhattan. En el interior, la atmósfera era aún más fría que la tormenta otoñal que golpeaba el cristal. Las oficinas de Hayes Abernathy and Associates, ubicadas en el tramo más caro de Park Avenue, estaban diseñadas para intimidar. Ricas paredes de caoba, profundos sillones de cuero y el tenue y estéril aroma a cera de limón y papel viejo proporcionaban el escenario para lo que estaba a punto de ser una brutal transferencia de riqueza. A la cabecera de la enorme mesa se sentaban Jonathan y Victoria Belmont. Eran los únicos hijos legítimos del difunto Richard Belmont, un titán de los bienes raíces comerciales de la costa este y fundador del Belmont St. James Group. Jonathan, de 32 años, llevaba un traje azul marino oscuro que le quedaba un poco holgado. Las últimas 3 semanas de vigilias junto a la cama y arreglos funerarios le habían quitado 10 libras a su complexión normalmente atlética. Tenía la mandíbula apretada y los nudillos blancos mientras agarraba una taza de café de cerámica. A su lado, Victoria, de 28 años, miraba inexpresivamente la veta de la madera pulida de la mesa. Sus ojos estaban enrojecidos, su postura exhausta. No solo habían perdido a su padre, lo habían visto deteriorarse lentamente durante los últimos 4 años, aislado y manipulado por la mujer sentada directamente frente a ellos. Vanessa Lockwood no parecía una mujer de luto, parecía una mujer que acababa de conquistar una pequeña nación. A sus 34 años, Vanessa era apenas mayor que Jonathan, un hecho que había sido un punto de amarga contención desde el día en que dejó de ser la consultora ejecutiva de bienestar de Richard y comenzó a vivir en la suite principal de la finca de la familia Belmont en Greenwich, Connecticut. Hoy lucía un vestido negro de Dior, entallado y escotado, combinado con un sutil pero inconfundible colgante de diamantes, una pieza que Jonathan reconoció al instante. Había pertenecido a su madre. Vanessa estaba sentada con una postura perfecta, las piernas cruzadas, agarrando delicadamente un pañuelo de papel con una mano perfectamente cuidada. Ofrecía un ocasional y lloroso sollozo que no engañaba a nadie en absoluto en la habitación, y menos que a nadie a los hijos, a los que se les había prohibido entrar en la habitación del hospital de su padre durante sus últimas horas. Vanessa conocía el poder que tenía en esta habitación. Podía sentir el resentimiento que irradiaban Jonathan y Victoria, y la emocionaba. Durante 4 años había jugado a largo plazo. Había soportado el deterioro de la salud de Richard, sus rabietas y su obsesiva microgestión. Lenta y metódicamente había cortado sus lazos con sus amigos, sus colegas y, finalmente, sus hijos. Lo convenció de que Jonathan intentaba usurpar su puesto en la empresa
y de que Victoria solo llamaba cuando necesitaba una limosna. En los últimos meses de paranoia de Richard, Vanessa era su única confidente de confianza y se había asegurado de que sus documentos legales reflejaran esa confianza. Justo 3 meses antes del paro cardíaco fatal de Richard, Vanessa lo había escoltado a un bufete de abogados diferente, una agencia boutique que ella misma había elegido para redactar un testamento sustitutorio. Sabía que Benjamin Hayes, el abogado de toda la vida de la familia Belmont, habría cuestionado los cambios, así que lo eludió por completo. Sin embargo, el protocolo legal dictaba que Hayes, como ejecutor de los fideicomisos de la familia Belmont en general, tenía que presidir la consolidación final y la lectura. Las pesadas puertas de roble se abrieron y Benjamin Hayes entró. Era un hombre de unos 60 años con una mata de cabello blanco y un rostro esculpido por décadas de navegar por las feroces luchas internas de los ultrarricos de Nueva York. Llevaba un grueso portafolio de cuero. Detrás de él caminaban un asociado junior y una taquígrafa judicial que rápidamente instaló su máquina en la esquina. «Buenas tardes», dijo Hayes, con una voz de barítono baja y grave que imponía respeto al instante. No ofreció condolencias. Ya lo había hecho en el funeral. Tomó asiento en el extremo más alejado de la mesa, directamente entre las facciones en guerra. Estamos reunidos hoy aquí para ejecutar el último testamento de Richard Thomas Belmont. Como todos saben, Richard falleció el 14 de octubre. Vanessa se secó la comisura del ojo con su pañuelo. «Todavía no parece real, Benjamin», susurró, con la voz temblando con una fragilidad perfectamente ensayada. Jonathan soltó una burla aguda y despectiva. «Ahórrate la actuación, Vanessa. Aquí no hay cámaras». «Jonathan, por favor». Vanessa suspiró, mirándolo con ojos grandes y compasivos. «Sé que estás sufriendo. Todos lo estamos. Su padre los amaba mucho a los dos, independientemente de la distancia que hubo entre ustedes últimamente». «Distancia que tú creaste», espetó Victoria con la voz quebrada. «Bloqueaste nuestras llamadas. Despediste a sus enfermeras privadas y contrataste a tu propia gente. Lo aislaste». Lo estaba protegiendo del estrés, contraatacó Vanessa, con una grieta de veneno rompiendo su dulce fachada antes de suavizarla rápidamente. Su corazón no podía soportar las discusiones. «Suficiente», interrumpió Hayes, con un tono lo suficientemente afilado como para cortar cristal. Abrió el portafolio de cuero. «No estamos aquí para litigar los últimos 4 años. Estamos aquí para procesar un documento legal». Vanessa se recostó en su sillón de cuero afelpado, alisándose la falda. «Que hagan sus rabietas», pensó. La tinta del Nuevo Testamento estaba seca. Las evaluaciones médicas de los médicos que ella había contratado declaraban que Richard estaba en su sano juicio cuando lo firmó. Había puesto los puntos sobre las íes. El Belmont St. James Group, una empresa que posee más de $2,000 millones en activos comerciales, estaba a punto de caer directamente en su regazo. Hayes sacó una gruesa pila de papel con marca de agua. «Tengo en mis manos un documento fechado el 12 de julio de este año. Fue preparado por la firma Sterling Croft & Associates y me nombra a mí, Benjamin Hayes, como ejecutor. Este documento revoca expresamente todos y cada uno de los testamentos, codicilos y disposiciones testamentarias anteriores hechos por Richard Belmont». Jonathan cerró los ojos. Victoria extendió la mano y tomó la de su hermano debajo de la mesa. Ya sabían lo que se avecinaba. Se habían preparado para lo peor, pero escuchar la terminología legal oficial hizo que la traición fuera absoluta y final. Los labios de Vanessa se crisparon hacia arriba en esa sutil sonrisa de amante de millonario.
La tormenta afuera continuaba, pero adentro ella estaba tomando el sol. La habitación descendió a un silencio pesado y asfixiante mientras Hayes se ajustaba las gafas de lectura. Pasó las declaraciones legales estándar de identidad, pago de deudas y gastos funerarios, yendo directamente al meollo del asunto. Artículo 4. Legados específicos. Leyó Hayes, con voz firme y desprovista de emoción. A mi hija, Victoria Ann Belmont, le dejo la suma de $2 millones para ser mantenida en un fideicomiso y distribuida en incrementos mensuales supervisados por el fideicomisario designado. También le dejo la cabaña familiar en Lake Placid, Nueva York. Victoria se estremeció. $2 millones era una suma asombrosa para una persona promedio, pero en el contexto de la fortuna de los Belmont, era calderilla. Además, ponerlo en un fideicomiso restrictivo era una bofetada final e insultante por parte de su padre. Una declaración de que no confiaba en ella para administrar sus propias finanzas. A mi hijo, Jonathan Edward Belmont, continuó Hayes, le dejo la propiedad de Belmont Logistics, la división subsidiaria de transporte, junto con un desembolso en efectivo por única vez de $5 millones. El rostro de Jonathan se volvió del color de la ceniza. Belmont Logistics era una rama del imperio en quiebra y llena de deudas que Richard había estado intentando liquidar durante años. Era una píldora envenenada, un activo que probablemente le costaría a Jonathan más administrar y disolver de lo que valía. Había pasado 10 años trabajando 70 horas a la semana en el Belmont St. James Group, construyendo la rama de desarrollo comercial desde cero. Le habían prometido el puesto de CEO. Se lo había ganado. ¿Y las acciones?, preguntó Jonathan, con su voz convertida en un murmullo bajo y peligroso. ¿Las acciones con derecho a voto de la principal sociedad holding? Hayes levantó la vista del documento, con una expresión ilegible. Ya llegaré a eso, Jonathan. Volvió a mirar hacia abajo. Artículo 5. El patrimonio residual. Ordeno que todo el resto, residuo y remanente de mi patrimonio, tanto real como personal, de cualquier tipo y donde quiera que esté situado, incluyendo, pero no limitado, a mi residencia principal en Greenwich, Connecticut, el ático de Manhattan en Central Park South, mi colección de arte privada y mi participación mayoritaria del 74% en el Belmont St. James Group se entregarán directamente a mi devota pareja, Vanessa Lockwood. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y tóxicas. Directamente, susurró Jonathan. La palabra le supo a bilis. Ni un fideicomiso, ni un usufructo vitalicio, propiedad absoluta. Vanessa dejó escapar un jadeo ahogado, presionando ambas manos sobre su boca como si estuviera completamente sorprendida por esta revelación. «Oh, Richard», murmuró, mientras una lágrima solitaria e impecable rodaba por su mejilla. Siempre dijo que quería asegurarse de que yo estuviera bien cuidada, pero nunca esperé esto. «Parásita mentirosa», siseó Jonathan, golpeando la mesa con las manos y levantándose a medias de su silla. El asociado junior en la esquina dio un respingo. «Orquestaste cada parte de esto. Arrastraste a un hombre moribundo y fuertemente medicado a un abogado corrupto para robar el legado de nuestra familia». «Jonathan, cálmate», ordenó Hayes, levantando una mano. «No me voy a calmar, Ben», rugió Jonathan, señalando a Vanessa con un dedo tembloroso. «Es una cazafortunas que alienó a un hombre vulnerable. Impugnaré esto. Ataré este patrimonio en la corte testamentaria durante los próximos 20 años.
Gastaré cada centavo de esos 5 millones de dólares arrastrando tu nombre por el fango, Vanessa. No verás un centavo de esa empresa. Vanessa apartó las manos de su rostro. La fachada de la viuda llorosa se desvaneció, reemplazada por una mueca fría y dura. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa de caoba. «Puedes intentarlo, Jonathan», dijo Vanessa, y su voz bajó de su dulce octava a un registro comercial escalofriante. «Pero perderás. Los médicos de Mount Sinai evaluaron a tu padre la mañana en que firmó este testamento. Obtuvo una puntuación perfecta en todas las pruebas cognitivas. La firma fue grabada en video. Declaró explícitamente en cámara que te desheredaba de la empresa principal debido a tu estilo de gestión imprudente y tu insubordinación. Si impugnas esto, se activa la cláusula de moralidad del artículo 8 y pierdes los 5 millones y la empresa de logística. Te irás sin absolutamente nada». Victoria comenzó a llorar en silencio, aplastada por la realidad de su derrota. Su padre no solo había regalado el imperio, había usado su muerte como un arma contra ellos. Vanessa dirigió su mirada hacia Victoria, con los ojos desprovistos de piedad. «Tu padre hizo lo que creía correcto. Victoria, él sabía que ustedes dos solo lo veían como un cajero automático. Yo fui la que estuvo ahí. Lo alimenté, lo bañé. Me quedaba despierta con él cuando no podía respirar. Me gané mi lugar. Y francamente, es hora de que ambos maduren y aprendan a valerse por sí mismos». Vanessa se recostó, volviendo a cruzar las piernas, mirando expectante al abogado. «¿Hay algo más, Benjamin? Firmas requeridas para comenzar la transferencia de las propiedades. Me gustaría asumir el cargo de CEO interina el lunes por la mañana. La Junta necesitará una mano firme». Hayes observó el intercambio con la observación desapegada de un árbitro experimentado. Lentamente se quitó las gafas de lectura y las dejó colgando del cordón alrededor de su cuello. Cerró la gruesa carpeta que contenía el testamento de Richard. «En realidad, señorita Lockwood», dijo Hayes con una voz que cortó la tensión como una guadaña, «hay un asunto más, uno bastante significativo». Vanessa frunció el ceño, y un destello de irritación cruzó su rostro perfectamente contorneado. «¿Qué asunto? El testamento es claro, reemplaza a todo lo demás». «De hecho, reemplaza todos los testamentos anteriores de Richard», acordó Hayes, apoyando las manos sobre el portafolio cerrado. «Sin embargo, la ejecución del patrimonio de Richard Belmont depende totalmente de una arquitectura legal irrevocable anterior establecida no por Richard, sino por su difunta esposa, Catherine». Al mencionar el nombre de su madre, Jonathan y Victoria levantaron la vista, y la confusión se mezcló con una repentina y desesperada chispa de esperanza. Vanessa se burló, agitando una mano desdeñosa. «Catherine lleva muerta 5 años. Richard lo heredó todo de ella. Tenemos los documentos de impuestos. ¿Qué podría tener que ver ella en esto?» Hayes no le respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en el bolsillo interior de la pechera de la chaqueta de su traje y sacó un sobre viejo y sellado. Era de un pergamino pesado de color crema, sellado con cera de color rojo oscuro que llevaba el escudo de la familia de soltera de Catherine, la dinastía Naviera Montgomery. «Richard Belmont construyó un imperio tremendo», dijo Hayes en voz baja, con los ojos fijos en Vanessa, «pero lo construyó en tierras que no le pertenecían. Esta carta y las directivas legales que la acompañan me fueron confiadas por Catherine Belmont 6 meses antes de que falleciera de cáncer de páncreas. Se me dieron instrucciones estrictas de abrirlo solo tras la muerte de Richard y solo en presencia de sus beneficiarios declarados». La sonrisa de Vanessa finalmente vaciló.
Un frío nudo de pavor comenzó a formarse en su estómago. Me opongo a esto. Esto es muy irregular. Sea lo que sea, está obsoleto. Es una directiva de fideicomiso irrevocable y totalmente ejecutada, señorita Lockwood, dijo Hayes bruscamente. Es inmune a la sucesión, inmune a los testamentos posteriores de Richard y completamente inmune a sus objeciones. Con un movimiento rápido y deliberado, Hayes rompió el sello de cera roja. El agudo chasquido resonó con fuerza en la tranquila habitación. El rasgado del grueso sobre de pergamino sonó como un disparo en la silenciosa sala de juntas. Jonathan y Victoria se sentaron congelados, con el aliento contenido en sus gargantas. No habían escuchado el nombre de su madre pronunciado con tal peso legal desde su funeral. Catherine Belmont había sido una mujer tranquila y elegante, el polo opuesto de la ruidosa y agresiva personalidad empresarial de Richard. Era una filántropa, una ávida jardinera y, como el mundo asumía, una esposa corporativa tradicional, que se mantenía al margen de la sala de juntas. Las uñas arregladas de Vanessa se clavaron en los reposabrazos de cuero de su silla. «Benjamin, debo insistir», dijo, con la voz más tensa ahora, la suave confianza comenzando a resquebrajarse. El testamento de Richard fue redactado por abogados de sucesiones de primer nivel. No puede decirme en serio que una carta de hace 5 años anula un documento legalmente sólido firmado hace 3 meses. «No se lo digo yo, señorita Lockwood», respondió Hayes con calma, extrayendo un grueso fajo de documentos y una sola carta escrita a mano. «Catherine está a punto de decírselo». Desdobló el papel de carta pesado y de color crema. La letra era elegante, con bucles e inconfundiblemente de Catherine. Hayes se aclaró la garganta y comenzó a leer. «A mis queridísimos Jonathan y Victoria, y a quien quiera que esté sentado en la habitación reclamando el botín de la vida de mi esposo». Hayes hizo una pausa, dejando que el peso de la oración inicial se asentara. Vanessa se tensó. Si esta carta se lee en voz alta, significa que Richard ha fallecido. También significa que los mecanismos que puse en marcha durante los últimos meses de mi vida ahora deben activarse. Para mis hijos, lamento no poder estar allí para guiarlos a través de este dolor. Durante más de 30 años, su padre y yo construimos una vida juntos. Pero Richard, a pesar de toda su brillantez para cerrar un trato, sufría de una profunda debilidad de carácter. Era fácilmente influenciable por la adulación, le aterrorizaba envejecer y era trágicamente susceptible a las ilusiones de la juventud y la adoración. Jonathan dejó escapar un suspiro que sonó como una media risa, mirando directamente a Vanessa. El rostro de Vanessa se había vuelto rígido, con la mandíbula apretada con tanta fuerza que los músculos saltaban debajo de su piel. Hayes continuó leyendo. Hace 5 años, poco después de mi diagnóstico, tuve conocimiento de una joven llamada Vanessa Lockwood. Fue contratada bajo el pretexto de ser una consultora administrativa. Pero no soy tonta, ni he sido nunca ciega a las indiscreciones de mi esposo. En el pasado, sus aventuras fueron breves y, en última instancia, inofensivas para la fundación de nuestra familia. Pero Vanessa era diferente. No buscaba un arreglo temporal, buscaba un imperio. Vi cómo lo aislaba, vi la forma calculada en que se incrustó en su rutina diaria, envenenando su mente contra sus amigos más antiguos.
Sabía que una vez que yo me hubiera ido, ella lo consumiría por completo y finalmente intentaría consumir el legado que pertenece a mis hijos. «Esto es una calumnia», interrumpió Vanessa, con voz estridente. Golpeó la mesa con la mano. «Estos son los desvaríos paranoicos de una mujer enferma y moribunda. Demandaré a este patrimonio por difamación». «No se puede demandar a una mujer muerta, Vanessa», dijo Hayes fríamente, sin levantar la vista de la página. «Y le aconsejo encarecidamente que escuche, porque el siguiente párrafo concierne directamente a su futuro financiero inmediato». Vanessa se hundió en su silla, con el pecho agitado y los ojos yendo de Hayes a los hijos. La amante triunfante que había entrado en la habitación hacía 10 minutos se estaba disolviendo rápidamente. Hayes se ajustó las gafas y encontró su lugar en la página. Richard siempre creyó que era el único rey de su castillo. Disfrutaba de la atención, las portadas de las revistas y el título de multimillonario hecho a sí mismo. Le permití esa ilusión porque lo amaba y porque el orgullo era el motor que lo impulsaba. Pero la verdad del Belmont St. James Group está enterrada en el papeleo fundacional de nuestro matrimonio. Cuando Richard se enfrentó a la bancarrota en 1994, fue el fideicomiso de la familia Montgomery, el dinero de mi familia, lo que lo rescató. A cambio del capital que salvó a su empresa y financió la adquisición de sus propiedades insignia, Richard firmó un acuerdo de representación, proxy. Jonathan jadeó. Victoria se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Incluso los dedos de la taquígrafa judicial se detuvieron por una fracción de segundo en su máquina. El rostro de Vanessa perdió todo su color. «¿Un acuerdo de representación?», susurró. «Sí», leyó Hayes, haciendo eco a su pregunta a través de las palabras de Catherine. Richard nunca fue dueño de la participación mayoritaria del 74% en el Belmont St. James Group. Simplemente tuvo los derechos de voto por representación de esas acciones durante su vida. Las acciones en sí siempre han pertenecido al fideicomiso del patrimonio de los Montgomery, del cual yo era la única fideicomisaria. «No», suspiró Vanessa, negando con la cabeza. «No. Vi los certificados de acciones, vi su cartera». «Viste lo que él pensaba que poseía», dijo Jonathan, y la comprensión lo invadió como un maremoto. Tenía los derechos de voto. Parecía el propietario en el papel para cualquiera que no profundizara en la escritura de constitución de la empresa subyacente. Hayes asintió con aprobación hacia Jonathan antes de volver a la carta. «Tras mi muerte, mi testamento estipulaba que los derechos de representación permanecerían con Richard hasta su fallecimiento, permitiéndole continuar dirigiendo la empresa sin obstáculos. Sin embargo, la propiedad legal de esas acciones y el derecho absoluto a revocar la representación en condiciones de deterioro mental o influencia indebida se transfirió silenciosamente a un fideicomiso ciego administrado por Benjamin Hayes». Las palabras de Catherine, haciendo eco desde la tumba, estaban desmantelando toda la realidad de Vanessa pieza por pieza. Richard era libre de dejar su riqueza personal, sus autos, sus cuentas bancarias, sus inversiones menores a quien quisiera, pero no podía regalar la empresa porque nunca fue suya para regalarla. Además, las propiedades residenciales, incluida la finca de Greenwich y el ático de Manhattan, fueron compradas a través de una subsidiaria del fideicomiso del patrimonio de los Montgomery. Richard tenía un contrato de arrendamiento vitalicio, nada más. ¿No era el dueño de la casa?, preguntó Victoria, con una risa histérica y alegre burbujeando en su garganta. «No lo era»,
confirmó Hayes, dejando la carta sobre la mesa por un momento. Miró directamente a Vanessa, que ahora agarraba los bordes de la mesa como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Señorita Lockwood, el artículo 5 del testamento de Richard le deja el patrimonio residual. Sin embargo, debido a que las acciones de la compañía y los bienes raíces principales nunca fueron propiedad legal de Richard, no se le pueden transferir a usted. Están excluidos de su patrimonio por completo. «¡Esto es un truco!», gritó Vanessa, poniéndose de pie de un salto. Su silla rodó hacia atrás y se estrelló contra la pared. «Usted falsificó esto, Benjamin. Usted y estos mocosos ingratos. Contrataré a los mejores abogados litigantes del país. Destrozaré este fideicomiso falso». El fideicomiso ha sido examinado por reguladores federales, el IRS y 3 firmas de auditoría independientes durante los últimos 20 años, respondió Hayes, sin inmutarse por su arrebato. Es hermético. Puede contratar a un abogado, señorita Lockwood, pero tenga en cuenta que pagarle puede ser difícil. Vanessa se congeló. ¿Qué quiere decir? Hayes recogió la carta de Catherine para leer los devastadores párrafos finales. Le he dado instrucciones a Benjamin para que investigue la naturaleza de las finanzas de Richard en sus últimos meses. Sabía que si Vanessa lograba aislarlo, no esperaría a su muerte para comenzar a vaciar sus cuentas. Por lo tanto, con esta carta se incluye una directiva secundaria. Si una auditoría revela que Vanessa Lockwood malversó fondos, falsificó firmas en cheques personales o transfirió activos ilegalmente antes de la muerte de Richard, el fideicomiso del patrimonio de los Montgomery financiará una investigación criminal completa. Hayes dejó la carta y sacó una gruesa carpeta manila de su portafolio. Estaba sellada con el logotipo de una destacada firma de contabilidad forense. ¿Y lo hizo, señorita Lockwood?, preguntó Hayes, y su voz bajó a un registro terriblemente suave. En los últimos 6 meses, mientras Richard estaba fuertemente medicado, transfirió por casualidad aproximadamente $4,2 millones de sus cuentas personales a LLCs extraterritoriales registradas en las Islas Caimán a nombre de su hermana. El color desapareció por completo del rostro de Vanessa. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. La habitación daba vueltas a su alrededor. Había sido tan cuidadosa. Pensaba que había cubierto sus huellas perfectamente, pero la mujer muerta la había estado observando todo el tiempo. Porque si lo hizo, continuó Hayes implacablemente, eso es fraude electrónico, abuso financiero de ancianos y hurto mayor. Y mi próxima llamada no será a la Corte Testamentaria, será a la oficina del fiscal de los Estados Unidos. El pesado tic-tac del reloj de pie en la sala de juntas de repente sonó como una cuenta regresiva. Vanessa Lockwood miró fijamente a Benjamin Hayes. Sus labios perfectamente pintados se entreabrieron en mudo horror. Se suponía que la transferencia de $4,2 millones era imposible de rastrear. Había pagado a un ex banquero caído en desgracia en Zúrich una pequeña fortuna para configurar el enrutamiento de las Islas Caimán a través de una empresa fantasma llamada Azure Holdings LLC. Richard había estado semicomatoso con un goteo de morfina cuando ella guió su mano temblorosa para firmar los formularios de autorización. «¡Gastos médicos!», soltó Vanessa con la voz quebrada. Se apresuró a reconstruir su destrozada defensa, con los ojos moviéndose locamente por la habitación. Ese dinero era para los tratamientos experimentales de Richard.
quería seguir terapias alternativas con células madre en Suiza. Las cuentas extraterritoriales eran un requisito de la clínica. No tienen idea de lo que costó mantener a ese hombre con vida. Jonathan se recostó en su silla y una sonrisa fría y depredadora asomó finalmente a su rostro. Sintió que el peso aplastante de las últimas 4 semanas comenzaba a levantarse de sus hombros. Terapias alternativas en Suiza. Eso es fascinante, Vanessa, porque según su pasaporte, que me entregaste la semana pasada, papá no ha salido de los Estados Unidos en 3 años. Y según su expediente médico, su corazón no podría haber soportado un vuelo comercial, y mucho menos un viaje transatlántico. Era un anticipo, replicó Vanessa, con su voz elevándose a un tono frenético. Señaló con un dedo tembloroso al abogado. Usted está tergiversando los hechos, Benjamin. Usted está en connivencia con estos niños mimados para robar mi herencia. Yo era su apoderada. Tenía el derecho legal de administrar sus finanzas. Un poder notarial es un deber fiduciario, señorita Lockwood, respondió Hayes, con un tono tan intransigente como el granito. Abrió la carpeta manila proporcionada por la firma de contabilidad forense. No es un cheque en blanco para enriquecerse. Contratamos a Kroll Incorporated, la principal firma consultora de riesgos e investigación corporativa en Manhattan, para auditar las cuentas personales de Richard desde el día en que usted se mudó a la finca de Greenwich. Los hallazgos son extensos. Hayes sacó un diagrama de flujo laminado y lo deslizó a través de la mesa de caoba pulida hacia Vanessa. «¿Cómo puede ver?», continuó Hayes, ajustándose las gafas. Azure Holdings LLC no es una clínica médica en Suiza. Es un holding registrado en Gran Caimán, donde la única beneficiaria que figura en la lista es su hermana menor, Samantha Lockwood. Además, la auditoría descubrió una cuenta nacional secundaria en JP Morgan Chase, abierta a nombre de Richard, pero vinculada exclusivamente a su número de teléfono celular personal. En los últimos 18 meses, se canalizaron aproximadamente $900,000 a esa cuenta para pagar un Porsche 911, una colección de joyas de Cartier y el pago inicial de un condominio de lujo en Miami Beach. Victoria dejó escapar un grito ahogado, llevándose las manos a la boca. «Le estabas robando mientras se moría», susurró, con la voz cargada de asco. «No eras su cuidadora, eras un parásito». «¡Cállate, Victoria!», chilló Vanessa, golpeando la mesa con los puños. La fachada había desaparecido por completo. La viuda elegante y llorosa había sido reemplazada por un animal acorralado. Su cabello meticulosamente peinado se había soltado, cayendo sobre su rostro en mechones caóticos. «Ustedes no saben nada. Venían un par de veces al año para besarle la mejilla y pedir distribuciones del fondo fiduciario. Yo le limpiaba la boca. Lo escuchaba gritar en medio de la noche. Me gané cada centavo de ese dinero». «¿Ganaste un salario?», corrigió Jonathan en voz baja. «Y uno muy generoso si recuerdo los registros de nómina de su consultora de bienestar. Pero no te ganaste la empresa de nuestra familia, y ciertamente no te ganaste el derecho a malversar fondos». Vanessa se burló, con el pecho agitado mientras fulminaba a Jonathan con la mirada. «¿Te crees muy listo? ¿Crees que la cartita fantasma de Catherine te salva?» «Richard te odiaba, Jonathan. Me lo decía todas las noches. Decía que eras débil, que te faltaba el instinto asesino para dirigir el Belmont St. James Group. Incluso si yo no me quedo con la empresa, tú tampoco. La junta te comerá vivo». Hayes se aclaró la garganta, reclamando la atención de la sala una vez más. «Señorita Lockwood, la opinión de la junta sobre Jonathan es irrelevante para su actual aprieto. Como ejecutor del fideicomiso del patrimonio de los Montgomery,
Estoy legalmente obligado a proteger sus activos y a sus beneficiarios. Cuando inicié la auditoría de Kroll, también me tomé la libertad de contactar a la División de Delitos de Cuello Blanco de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Vanessa se congeló. El color desapareció por completo de su rostro, dejándola con un aspecto enfermizo y hueco. Tú llamaste a los federales. Título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1343, declaró Hayes sin rodeos. Fraude electrónico. Debido a que usted transfirió fondos a través de fronteras internacionales, el FBI tiene jurisdicción. Cuando cruzas el umbral del abuso financiero a personas mayores hacia el fraude internacional multimillonario, el gobierno federal tiende a tomar un interés muy profundo. Como si fuera una señal, las pesadas puertas de roble de la sala de juntas se abrieron. 2 hombres y una mujer con trajes oscuros y conservadores entraron en la habitación. No parecían abogados. Poseían la autoridad silenciosa e inconfundible de los agentes federales. El agente principal, un hombre alto con un corte de pelo severo, mostró una insignia dorada prendida a su cinturón. ¿Vanessa Lockwood?, preguntó el agente, y su voz resonó en el repentino silencio de la habitación. Vanessa tropezó hacia atrás, su silla se volcó y se estrelló contra la gruesa alfombra. No puedes hacer esto, Benjamin. Diles que se vayan, devolveré el dinero, firmaré lo que quieras. Está completamente fuera de mis manos, señorita Lockwood, dijo Hayes, cerrando tranquilamente su portafolio de cuero. La evidencia ya ha sido presentada al gran jurado. Señorita Lockwood, soy el agente especial Miller del FBI, dijo el hombre, dando un paso adelante e intentando alcanzar sus esposas. Queda bajo arresto por fraude electrónico, fraude bancario y explotación financiera de personas mayores. Tiene derecho a permanecer en silencio. Jonathan y Victoria observaron en un silencio atónito cómo a la mujer que había atormentado a su familia durante 4 años, la mujer que les había prohibido el lecho de muerte de su padre, se le leían sus derechos Miranda. Vanessa sollozó histéricamente, y el rímel le corría por el rostro en rayas oscuras, mientras las frías esposas de acero se cerraban alrededor de sus muñecas. «Jonathan, por favor», suplicó mientras los agentes la escoltaban hacia la puerta. «Él me amaba, quería que yo lo tuviera». «Adiós, Vanessa», dijo Jonathan en voz baja. Las pesadas puertas de roble se cerraron tras ella, cortando sus súplicas frenéticas. La sala de juntas se sumió en un silencio profundo y resonante. El único sonido era el golpeteo constante de la lluvia contra las ventanas del piso 64. Durante varios y largos minutos, nadie habló. La taquígrafa judicial guardó en silencio su máquina, dándose cuenta de que sus servicios para la parte dramática de la tarde ya no eran necesarios. Salió por la puerta lateral, dejando a Jonathan, Victoria y Benjamin Hayes solos en la vasta habitación. Victoria hundió el rostro en las manos y finalmente empezó a llorar. No lágrimas de dolor por su padre, sino lágrimas de puro y abrumador alivio. La pesadilla había terminado. El dominio asfixiante que Vanessa había mantenido sobre sus vidas había sido destrozado por una mujer que llevaba muerta 5 años. Jonathan se acercó a su hermana, le pasó un brazo por los hombros y le besó la coronilla. Miró hacia el final de la larga mesa al anciano abogado. «Ben», dijo Jonathan con la voz cargada de emoción. «Ni siquiera sé qué decir. ¿Por qué mamá no nos lo dijo? ¿Por qué mantenerlo en secreto?» Hayes se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz,
aparentando de repente todos y cada uno de sus 68 años. Hizo un gesto a Jonathan y Victoria para que volvieran a sentarse. Catherine sabía que si Richard se enteraba de que era solo un representante, su orgullo lo destruiría y probablemente también al matrimonio, explicó Hayes con dulzura. Amaba a su padre Jonathan. A pesar de sus defectos, su ego y su mirada errante, creía en la familia que construyeron. Pero también era una Montgomery. Poseía un pragmatismo implacable cuando se trataba de proteger su linaje. Sabía que Richard era vulnerable a la manipulación, especialmente a medida que envejecía. El fideicomiso ciego era su póliza de seguro. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó Victoria, secándose los ojos con el dorso de la mano. «¿La empresa pasa a Jonathan?», Hayes ofreció una sonrisa tensa y comprensiva. «No es tan simple, Victoria. El fideicomiso del patrimonio de los Montgomery posee la participación mayoritaria del 74% porque el testamento de Catherine estipuló que las acciones pasaban a sus hijos tras la terminación de la representación de Richard. Tú y Jonathan son ahora los beneficiarios equitativos 50-50 de ese fideicomiso. Ustedes controlan conjuntamente el Belmont St. James Group». Victoria parpadeó, sorprendida. «¿Yo? Pero no sé nada sobre bienes raíces comerciales. Dirijo una galería de arte sin fines de lucro. Por lo cual probablemente votarás para nombrar a tu hermano como director ejecutivo», dijo Hayes. «Pero tendrás un asiento en la junta y recibirás la mitad de los dividendos corporativos. Tus días de sobrevivir con una asignación estricta han terminado, Victoria». Jonathan le sonrió a su hermana, apretándole el hombro, pero luego frunció el ceño, con un pensamiento rondándole la cabeza. «Ben, espera, si el testamento de papá es inválido con respecto a la empresa principal y las casas, ¿qué pasa con los legados específicos, los 2 millones en fideicomiso para Victoria y Belmont Logistics para mí?» Hayes asintió lentamente. «Una pregunta muy astuta, Jonathan. Las cuentas de efectivo personales de Richard, las que Vanessa no logró vaciar, todavía se rigen por su testamento. Victoria recibirá los 2 millones, aunque solicitaremos al tribunal testamentario que disuelva el fideicomiso restrictivo dadas las circunstancias de influencia indebida. En cuanto a Belmont Logistics, ese es un asunto completamente diferente». Hayes metió la mano en su portafolio por última vez y sacó una delgada carpeta legal con lomo azul. «Richard te dejó Belmont Logistics como un insulto», dijo Hayes sin rodeos. «Creía que era un albatros moribundo y endeudado que te llevaría a la bancarrota. Vanessa indudablemente alentó este movimiento con la esperanza de humillarte en la comunidad empresarial». Es una empresa moribunda, Ben, dijo Jonathan, frotándose las sienes. La flota de camiones está obsoleta, los almacenes se están desmoronando y los contratos sindicales están estrangulando sus márgenes. Le dije a papá hace 3 años que la liquidara. ¿Tu padre lo creía? Sí, dijo Hayes con un tenue destello de diversión bailando en sus ojos. Pero Catherine, como siempre, estaba jugando al ajedrez mientras Richard jugaba a las damas. Hayes abrió la carpeta azul y se la deslizó a Jonathan. Durante el último año de su vida, mientras estaba creando el fideicomiso ciego para proteger el imperio inmobiliario, Catherine también estaba mirando hacia el futuro de la cadena de suministro en el noreste. Hayes explicó que ella sabía que los bienes raíces comerciales estaban cambiando. El comercio electrónico estaba explotando y el verdadero valor ya no residía solo en los rascacielos de oficinas. Estaba en los centros de distribución de última milla y en el acceso a puertos de aguas profundas. Jonathan bajó la mirada hacia los documentos de la carpeta. Eran escrituras de propiedad y contratos de arrendamiento exclusivos por 99 años.
Pero el arrendatario no era el Belmont St. James Group. El arrendatario era Belmont Logistics. No lo entiendo, murmuró Jonathan, hojeando las páginas. Estas son propiedades industriales frente al mar de primera categoría en Newark, Filadelfia y Savannah. La familia Montgomery es dueña de esta tierra. Lo eran, corrigió Hayes. Antes de morir, Catherine transfirió sistemáticamente los arrendamientos exclusivos de las terminales marítimas de los Montgomery directamente a Belmont Logistics por el precio de $1 al año. Enterró el papeleo debajo de 3 capas de subsidiarias corporativas. Richard nunca se molestó en mirar de cerca la división de logística, así que nunca lo supo. A Jonathan se le cortó el aliento en la garganta. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Belmont Logistics no es una empresa de camiones en quiebra, susurró Jonathan. Con los ojos muy abiertos, miró a Hayes. ¿Posee los arrendamientos exclusivos de entrada a toda la costa este? Precisamente, sonrió Hayes. Tu padre pensó que te estaba entregando una píldora envenenada. En realidad, gracias a tu madre, te entregó el activo estratégicamente más crítico y valioso de toda la cartera corporativa. Los principales competidores, Amazon, FedEx, Maersk, no pueden atracar un barco o construir un centro de distribución en esos puertos sin pagar un peaje premium a Belmont Logistics. Victoria soltó una risa sin aliento. Mamá lo convirtió en un hacedor de reyes y papá ni siquiera lo sabía. Con Belmont Logistics bajo tu control personal absoluto, continuó Hayes, y su voz sonaba a un triunfo silencioso. Y su control conjunto del Belmont St. James Group. No solo dominas el mercado inmobiliario, Jonathan, dominas la infraestructura que lo alimenta. Tu madre se aseguró de que, incluso si Richard intentaba destruirte desde la tumba, te entregara accidentalmente las llaves del reino. Jonathan cerró la carpeta azul y apoyó las manos sobre la tapa. Miró hacia las ventanas empapadas por la lluvia, contemplando la extensa metrópolis gris de Manhattan. La ciudad se veía diferente ahora. Ya no parecía imponente ni intimidante. Parecía un tablero de ajedrez, y su madre le acababa de dar un jaque mate. «Por mamá», dijo Jonathan en voz baja en la tranquila habitación. «Por mamá», repitió Victoria, apoyando su mano sobre la de él. El arresto de Vanessa Lockwood no se mantuvo en secreto por mucho tiempo. Para el martes por la mañana, el Wall Street Journal había publicado una exclusiva de primera plana sobre la espectacular implosión del patrimonio de los Belmont. Los titulares fueron despiadados. Del ático a la penitenciaría. El error de $4,2 millones. Las fotos de los paparazzi de Vanessa siendo escoltada fuera del edificio de Hayes Abernathy and Associates, esposada, inundaron el Internet, destrozando permanentemente la imagen cuidadosamente curada de la afligida y devota pareja. Dentro de las instalaciones federales de detención, la realidad se desplomó sobre Vanessa con el peso de un bloque de hormigón. Su arrogancia inicial, alimentada por la creencia de que podía usar su encanto o manipulación para salir de cualquier consecuencia, se evaporó durante su audiencia de fianza. Su abogado defensor, un costoso mediador que había logrado retener usando los fondos restantes de su hermana, abogó apasionadamente por el arresto domiciliario. Sin embargo, la fiscal adjunta de los Estados Unidos, Eleanor Wright, desmanteló despiadadamente la solicitud. Wright presentó ante el tribunal las grabaciones de audio de Vanessa, afirmando que los fondos extraterritoriales eran para una clínica médica suiza. Argumentó que Vanessa no solo tenía acceso a millones en capital robado, sino que ya había demostrado su disposición a forjar canales bancarios internacionales. El juez estuvo de acuerdo.
Considerada un grave riesgo de fuga, a Vanessa se le negó la fianza y fue enviada en prisión preventiva al Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn a la espera de juicio. Los vestidos de Dior a medida fueron cambiados por un mono caqui estándar. Mientras Vanessa languidecía en una celda, Jonathan Belmont no perdió tiempo en asegurar el legado de su madre. El jueves por la mañana, Jonathan entró en la sala de juntas ejecutiva del Belmont St. James Group. El ambiente estaba cargado de energía nerviosa. La junta directiva, una colección de hombres ricos y ancianos que habían tolerado los peores instintos de Richard durante la última década, se sentaba alrededor de la mesa susurrando furiosamente. Sabían que el testamento de Richard había sido invalidado, pero aún veían a Jonathan como el ejecutivo junior al que Richard menospreciaba con frecuencia. Arthur Pendleton, un septuagenario con un ceño fruncido permanente que poseía el segundo bloque de votos más grande, se aclaró la garganta cuando Jonathan tomó asiento a la cabecera de la mesa. «Jonathan», comenzó Arthur, con un tono que destilaba simpatía paternalista. «Ha sido una semana caótica. La Junta le extiende sus condolencias y, por supuesto, nuestra conmoción respecto a la señorita Lockwood. Sin embargo, dado el repentino vacío de poder, la Junta ha redactado una propuesta para que un comité ejecutivo interino dirija la empresa hasta que podamos realizar una búsqueda externa de un CEO experimentado». Jonathan no se sentó. Se desabrochó la chaqueta de su traje y colocó su maletín sobre la mesa, abriendo los cierres con un clic. «No habrá búsqueda externa, Arthur», dijo Jonathan, con voz calmada, proyectando autoridad absoluta. «Y no hay vacío de poder. Mi hermana y yo ahora poseemos la representación del 74% del fideicomiso del patrimonio de los Montgomery. La Junta sirve a nuestra discreción». Arthur se erizó y su rostro se puso rojo. «Escuche, hijo. Ser dueño de las acciones y dirigir un imperio inmobiliario comercial de $2,000 millones son dos cosas muy diferentes. El mercado es volátil. Usted carece de las décadas de construcción de relaciones que poseía su padre. Los principales accionistas entrarán en pánico si un joven de 32 años toma el timón sin supervisión». Jonathan sonrió. No era la sonrisa agresiva e intimidadora de su padre. Era la sonrisa de su madre. Fría, calculada y absolutamente aterradora si sabías lo que significaba. Jonathan sacó una copia de los contratos de arrendamiento de Belmont Logistics de su maletín y los deslizó a lo largo de la mesa. «Arthur, el Belmont St. James Group acaba de comenzar a construir el parque de distribución de Hudson Valley de $300 millones», dijo Jonathan, inclinándose hacia adelante. «Nuestros inquilinos, Ancla, están atados a contratos de cumplimiento que dependen exclusivamente de los puertos de aguas profundas en Newark y Filadelfia». «Eche un vistazo al papeleo que tiene frente a usted». Aparecieron ceños fruncidos alrededor de la mesa, mientras los miembros de la Junta hojeaban las páginas encuadernadas en azul. «Desde ayer», continuó Jonathan, «Belmont Logistics, de la cual soy el único propietario y CEO, ha reestructurado sus tarifas de peaje y arrendamientos de acceso a los muelles para la costa este. Si esta junta intenta formar un comité para usurpar mi cargo, Belmont Logistics revocará inmediatamente el acceso de carga con descuento otorgado previamente al Belmont St. James Group. Nuestros parques de distribución quedarán completamente desconectados de las rutas de envío. Los inquilinos romperán sus contratos de arrendamiento en un plazo de 30 días y las acciones de esta empresa se desplomarán un 40%
para fines del trimestre. El silencio cayó sobre la sala de juntas. Arthur Pendleton miró fijamente los contratos de arrendamiento, perdiendo por completo el color de su rostro al darse cuenta de que les habían dado jaque mate. Jonathan tenía las llaves de los bienes raíces y tenía las cadenas de los puertos. Era intocable. Entonces, dijo Jonathan, tomando finalmente asiento en la cabecera de la mesa, asumiré el cargo de director ejecutivo con efecto inmediato. ¿Hay alguna objeción? Nadie habló. Arthur cerró lentamente la carpeta y asintió con la cabeza en señal de derrota. El reinado de Richard Belmont había terminado oficialmente. Había comenzado la era de los hijos de Catherine Montgomery. Vanessa Lockwood nunca llegó a juicio. Ante el abrumador e irrefutable rastro de papel recopilado por los contadores forenses de Kroll Incorporated, su defensa se derrumbó antes de que siquiera comenzara. El último clavo en el ataúd fue la repentina y devastadora cooperación de Heinrich Weber, el banquero caído en desgracia de Zúrich, que había facilitado las transferencias en el extranjero. Desesperado por salvarse de la extradición internacional, Weber entregó cada correo electrónico, grabación de voz y firma falsificada directamente a la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Dentro de la estéril sala de consultas del Centro de Detención Metropolitano, el costoso abogado defensor de Vanessa, Robert Kensington, le expuso la sombría realidad. Si iba a juicio, la fiscalía buscaría una sentencia de 20 años. Su única opción era la capitulación completa. 3 meses después de su dramático arresto, Vanessa se presentó ante la honorable jueza Loretta Preska en un tribunal federal de Manhattan. Los secados de cabello impecables y los vestidos de Dior hechos a medida se habían ido, reemplazados por un mono caqui sin forma y la postura exhausta y demacrada de una mujer completamente derrotada. Con las cámaras destellando fuera del Palacio de Justicia, Vanessa se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y un cargo de explotación financiera de personas mayores. La jueza Preska no mostró clemencia alguna por la mujer que había aterrorizado a un moribundo e intentado robar un legado multimillonario. Vanessa fue sentenciada a 84 meses en la Institución Correccional Federal de Danbury. Además, como parte de su acuerdo de culpabilidad, el gobierno federal ejecutó implacablemente una orden de decomiso de bienes. Las autoridades actuaron con rapidez y confiscaron todo lo comprado con los fondos malversados. El condominio de Miami Beach se liquidó en una subasta gubernamental por $2,1 millones. Los vehículos de lujo, el Porsche 911 personalizado, fue incautado y vendido. La colección de joyas. Cada pulsera Cartier y collar de diamantes fue catalogado y vendido a través de canales federales de recuperación de activos. Las ganancias fueron devueltas silenciosa y completamente al fideicomiso del patrimonio de los Montgomery. Cuando los alguaciles se llevaron a Vanessa para que comenzara su sentencia de 7 años, miró hacia atrás a la galería. Los bancos de madera estaban completamente vacíos. Incluso su hermana, aterrorizada por cargos de complicidad secundaria, había cortado todo contacto. Vanessa se había jugado toda su vida por una corona que nunca podría usar legalmente y había perdido de forma espectacular. Un año después, la amarga lluvia otoñal que había definido la lectura del testamento era un recuerdo lejano, reemplazada por una fresca y dorada velada neoyorquina. Victoria Belmont,
Estaba de pie en el centro de su galería de arte, recientemente ampliada en el corazón de Chelsea. Con el fideicomiso restrictivo disuelto oficialmente por el Tribunal de Sucesiones, citando pruebas abrumadoras de la influencia indebida de Vanessa, Victoria había tomado su legítima herencia de $2 millones y la había invertido directamente en su pasión. Ya no era la hija económicamente dependiente de Richard Belmont. Su galería estaba floreciendo, defendiendo a artistas emergentes y colaborando frecuentemente con importantes casas de subastas como Sotheby's. Había encontrado su propia y formidable fuerza, y su confianza brillaba con luz propia mientras dominaba la sala durante la inauguración de una exposición de alto perfil. Más tarde esa noche, Victoria tomó un auto privado hacia el norte de la ciudad para reunirse con Jonathan en el ático de Central Park South. Las decoraciones fastuosas y chillonas que Vanessa había instalado, los ostentosos espejos de pan de oro y las cortinas de terciopelo demasiado gruesas habían sido eliminadas por completo. En su lugar, Jonathan había restaurado las líneas limpias y elegantes y la estética moderna de mediados de siglo que su madre siempre había preferido. Jonathan estaba de pie junto a los ventanales del suelo al techo, contemplando la extensa y brillante bóveda de Central Park. Bajo su liderazgo despiadado pero calculado, el Belmont St. James Group había tenido su año fiscal más rentable en una década. Al integrar a la perfección sus propiedades inmobiliarias comerciales con el monopolio logístico absoluto de Belmont Logistics, había creado una fortaleza inexpugnable en la cadena de suministro en la costa este. Los competidores solo podían mirar con envidia cómo Jonathan aprovechaba su acceso a puertos de aguas profundas para dictar las condiciones del mercado. Victoria caminó a su lado y le entregó un vaso de cristal con whisky Macallan. La Junta aprobó por unanimidad la nueva adquisición del puerto de Charleston esta tarde, dijo Victoria en voz baja, chocando su vaso con el de él, ni un solo voto en contra. Jonathan dio un sorbo lento, y el líquido ámbar le quemó placenteramente. Lo logramos, Vic, pero no habríamos podido estabilizar la Junta sin ti. Tu gestión de la Fundación Filantrópica reparó la imagen pública de la empresa más rápido de lo que podría haberlo hecho cualquier firma de relaciones públicas de crisis. Miró hacia su escritorio de caoba. Destacando junto a su monitor había una pequeña fotografía en un marco plateado de Catherine Montgomery Belmont. En la imagen, lucía una sonrisa tranquila y cómplice, la sonrisa de una mujer que había sido más astuta que un multimillonario y había desmantelado a una ladrona por completo desde el más allá. Nos conocía mejor de lo que nos conocíamos nosotros mismos, murmuró Jonathan, con la voz cargada de reverencia mientras trazaba el borde del marco plateado. Sabía que papá intentaría quebrarnos y se aseguró de que, por accidente, nos entregara las herramientas exactas que necesitábamos para conquistar su imperio. Victoria apoyó la cabeza en el hombro de su hermano, mirando la fotografía. Ella fue la verdadera arquitecta, John, siempre. Estaban juntos en el silencioso lujo del ático, viendo cómo las luces de la ciudad brillaban intensamente contra el oscuro cielo de Manhattan. La tormenta que había amenazado con borrar su legado familiar finalmente había pasado, dejando una base que era completa e innegablemente suya. Al final, la caída de Vanessa Lockwood no fue provocada por una agresiva guerra corporativa o amargas batallas judiciales, sino por la previsión silenciosa y meticulosa de una madre que protegía a sus crías. Richard Belmont pasó toda su vida construyendo monumentos a su propio ego, ciegamente inconsciente de que el suelo debajo de ellos pertenecía a la mujer a la que subestimó. Vanessa creyó que la seducción y el aislamiento eran suficientes para robar una dinastía, olvidando que la verdadera riqueza rara vez se deja sin protección. La última carta de Catherine
sirvió como una brillante clase magistral en la protección del legado, demostrando que el poder del papel se manipula fácilmente, pero la propiedad fundamental es absoluta. Jonathan y Victoria emergieron de las cenizas de la arrogancia de su padre, no solo como herederos, sino como una alianza formidable. Reclamaron su herencia robada, transformando una empresa de logística moribunda en una creadora de reyes y asegurando que el imperio Montgomery Belmont se mantuviera inquebrantable durante generaciones por venir.